Nuevas de fidelidad son cada mañana. Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Les saludo con cariño, su amigo y servidor, Pastor Pedro R. Olivares. Bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Deseamos que la bendición de nuestro Padre Celestial sea con todos y cada uno de ustedes. Amante Padre, guíanos en el estudio, en la reflexión de tu bendita palabra en esta hora. Padre, llena nuestras vidas, llena nuestro corazón de fe, de esperanza y de amor. Que tu palabra sea eficaz en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento, debe trabajarse el terreno barbecho del corazón humano. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Oseas capítulo 10, versículo 12. Deseo exhortar a los que están en posiciones de responsabilidad, que despierten a su deber y que no pongan en peligro la causa de la verdad presente, ocupando a hombres y a mujeres que son incompetentes para hacer la obra de Dios. Queremos a los que están dispuestos a entrar en nuevos campos y a trabajar enérgicamente para el Señor. Recuerdo haber visitado el estado de Iowa, cuando se estaba colonizando el campo, y vi a los agricultores cultivar el campo. Observé que tenían equipos fuertes y que hacían tremendos esfuerzos para hacer surcos profundos. Y los trabajadores obtenían fuerza y músculo por medio del ejercicio de sus poderes físicos. El trabajo duro fortalecerá a nuestros jóvenes para que entren en campos nuevos y preparen el terreno barbecho del corazón. Esta tarea los llevará más cerca de Dios, les ayudará a ver que por sí mismos son totalmente incompetentes. Deben ser completamente del Señor, deben abandonar su amor propio y su presunción y vestirse del Señor Jesucristo. Cuando hagan esto estarán dispuestos a salir fuera del campamento y llevar las cargas como buenos soldados de la cruz. Obtendrán eficiencia y aptitud al dominar las dificultades y vencer los obstáculos. Se necesitan obreros para posiciones de responsabilidad, pero deben ser quienes han dado una prueba completa de su ministerio en su disposición a llevar el yugo de Cristo. El cielo considera con beneplácito esta clase de obreros. Les amonesto para que tengan el colirio, para que puedan discernir lo que Dios quiere que hagan. Se predican muchos sermones sin Cristo. Un conjunto de palabras sin poder solo confirma a la gente en sus recaídas. Que Dios nos ayude con el fin de que su Espíritu pueda manifestarse entre nosotros. No debemos esperar hasta que vayamos a nuestros hogares para obtener las bendiciones del cielo. Los ministros deberían estar aquí con la gente para buscar a Dios y trabajar desde el punto de vista correcto. Quienes han estado por bastante tiempo en la obra han estado demasiado complacidos, esperando que los aguaceros de la lluvia tardía los reavivaran. Somos el pueblo que, al igual que Juan, debemos preparar el camino del Señor. Y si estamos preparados para la segunda venida de Cristo, debemos trabajar con toda diligencia para preparar a otros para el segundo advenimiento de Cristo, como lo hizo el precursor de Cristo para su primera venida, llamando a hombres y a mujeres al arrepentimiento. De Review Angel, 8 de octubre de 1889. Oh cariñoso Padre, danos la fuerza, danos el poder de tu Espíritu Santo para poder realizar esta obra tan grande que para ella, ¿quién es capaz? Oh Señor, solo llenos de tu Espíritu Santo cumpliremos esta divina comisión. Toma nuestros corazones, toma nuestro ser entero, hágase tu voluntad. Quédate nuestra mente, quédate nuestro corazón. En el nombre, los méritos sacrosantos de Cristo Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.